Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Beatriz Yactapure y en esta oportunidad presentaré el análisis de la apelación 1192-2016 Arequipa relacionada con el proceso de executor. Esta institución jurídica que permite reconocer en el Perú las resoluciones emitidas por autoridades extranjeras para que reproduzcan efectos legales dentro de nuestro territorio. Dentro de la exposición desarrollaré el concepto, los antecedentes del caso, la controversia jurídica, los fundamentos de la Corte Suprema, el análisis jurídico correspondiente y finalmente mi opinión y conclusiones de este tema. Para iniciar hay que ver primero qué es executor. Antes de analizar el caso, como les decía, es importante primero que aprendamos este término y qué es lo que define. Primero es que es un procedimiento judicial mediante el cual el Poder Judicial peruano reconoce la eficacia de una resolución emitida en otro país, siempre que cumpla determinados requisitos establecidos por nuestra legislación. Su finalidad no es resolver el conflicto ni revisar si la decisión extranjera fue correcta o incorrecta, sino verificar que dicha resolución haya respetado el debido proceso, que sea válida en el país de origen, que no contradiga el orden jurídico peruano y que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 2102 al 2111 del Código Civil. Como resumen del caso, vamos a iniciar con el resumen del caso. La apelación 1192-2016 Arequipa. Una persona solicitó ante el Poder Judicial peruano el reconocimiento de un divorcio obtenido en el extranjero mediante un procedimiento notarial. El procedimiento surgió porque tradicionalmente se entiende que executor únicamente procedía respecto a sentencias emitidas por jueces extranjeros. Sin embargo, en este caso el divorcio no había sido declarado por un juez, sino por una autoridad notarial. Conforme a la legislación del país donde se realizó el trámite, es decir, en el extranjero. Ante esta situación, la Corte Suprema debía decidir si el acto emitido por la autoridad debía ser reconocido en el Perú mediante el proceso de executor o no. La decisión era difícil porque definiría si miles de ciudadanos peruanos que obtuvieron un divorcio en el extranjero tendrían que volver a iniciar un proceso judicial aquí en Perú, o si solamente bastaría con el reconocimiento de dicho acto allá en el extranjero. Como controversia jurídica, la controversia principal consistía en determinar si el procedimiento executor solamente era aplicable a sentencias judiciales extranjeras o si también podía comprender decisiones emitidas por otras autoridades competentes, como la de este caso notarial, siempre que produzcan los mismos efectos jurídicos. Asimismo, también es importante que la Corte debía analizar si el divorcio extranjero cumplía requisitos exigidos por el ordenamiento peruano para ser reconocido y producir efectos legales dentro de nuestro país. Como análisis jurídico, aquí desde mi punto de vista, la decisión optada por la Corte Suprema resulta adecuada porque interpreta el derecho de manera acorde con la realidad internacional. El Código Civil peruano regula el reconocimiento de resoluciones extranjeras en el artículo 2102 al 2111, estableciendo que éstas podrían producir efectos en el Perú siempre que cumplan los determinados requisitos. Entre ellos destacan que la autoridad extranjera haya sido competente, que las partes hayan ejercido su derecho a la defensa, que la resolución tenga carácter definitivo y que no exista incompatibilidad con otra decisión emitida aquí en Perú, es decir, que no se haya hecho dos procesos con resoluciones diferentes. En este caso, la Corte Suprema realizó una interpretación amplia del concepto de la resolución extranjera. También es importante, considero que lo importante no era únicamente la autoridad que emitió el acto, sino los efectos jurídicos que éste produce dentro del país de origen.
Si el divorcio notarial posee la misma eficacia que una sentencia judicial y fue emitido por una autoridad competente conforme a la legislación extranjera, no debería existir razón jurídica para negarle el reconocimiento aquí en Perú. Como opinión jurídica, considero que la decisión de la Corte Suprema constituye un precedente importante porque moderniza la interpretación del proceso. Actualmente existen diversos procedimientos administrativos notariales que producen los mismos efectos que una sentencia judicial. Negarles el reconocimiento únicamente porque fueron emitidos por un juez no fueron emitidos por un juez, fue, sería adoptar una interpretación excesiva, muy cuadriculada, formalista, que no corresponde a la realidad del derecho internacional privado. Muchas gracias, eso sería todo, que tengan buen día.